Shalom, shalom, mis amados hermanos, un abrazo a todos, que la paz del Eterno los abrace y les provea de todo y por todo en su vida y para su elevación. Estamos en el Perec 26 de Geburot y dice así: Entonces Agripa dijo a Saúl: se te permite hablar en defensa propia. Saúl entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por hombre feliz, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces muy bien todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación y en Jerusalén, la conocen bien todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, viví según el rito fariseo, la más ortodoxa secta de nuestra religión. Y ahora he aquí que me juzgan por causa de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, y me esperan alcanzar, y que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Es que acaso se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído por mí deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual ciertamente hice en Jerusalén, porque luego de haber recibido poderes legales de parte de los principales sacerdotes, no solamente encerré en cárceles a muchos de los creyentes, pero también cuando los maltrataba o los mataba, yo puse mi piedra de voto en su contra. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado de eso, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Adón? Y dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me es revelado a ti precisamente por haberte elegido como oficial, y tengo y testigo de todas las cosas que has visto, y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, pues frente a Agripa, Rab Shaul está dando un testimonio de cómo fue su conversión, pero también da testimonio de cómo vivió en lo anterior, y haciendo entender que era un judío como todos, y que en el camino fue alcanzado por la promesa, fue alcanzado por el Mesías de Israel,
revelándosele y diciéndole que qué estaba haciendo, por qué lo perseguía. Ciertamente él en su comportamiento, pero ciertamente Yeshua expresaba estas palabras, porque todo lo que se hace en contra de uno, de todos los que hemos creído, se hace en contra del mismo Mesías. Y entonces por esa razón, Rab Shaul refería estas palabras: tuvo un antes, una revelación y un después de la revelación. Y esto habla de la transformación que hubo a partir de la revelación. Él era otro Rab Shaul, un Rab Shaul que era legalista hasta cierto punto, un hombre que había crecido con un conocimiento profundo de las Escrituras, pero muy celoso de Dios, y de tal manera que perseguía a los que creían en el Mesías de Israel, en Yeshua. Esto es muy interesante porque lo mismo que hoy ha pasado y ha pasado a través de los siglos, desde la revelación del Mesías, muchos no lo reconocieron, muchos no entendieron la revelación, muchos no hicieron caso de esa revelación y lo tomaron en poco, de tal manera que incluso se pusieron en un plan celoso, por decirlo así, y persiguieron incluso a los judíos que creyeron que Yeshua era el Mesías. Esto es lo que está diciendo Rab Shaul en su defensa, hablando y diciendo que él era una persona que también estaba en un plan equivocado, que estaba incluso persiguiendo y agrediendo y hasta mirar a muchos que, como en el caso de Esteban, que fue muerto a pedradas, y precisamente Rab Shaul estaba ahí presente. Por eso dice que él accedía y que daba su voto para que fuera apedreado. Entonces, en ese sentido, hay una situación muy grave y desde luego Rab Shaul lo habría de llevar en su vida. Si hay una cosa muy interesante aquí, no como una situación de las debes, las pagas, sino más bien todos y cada uno de nosotros, antes de creer en el Eterno, antes de creerle al Eterno que Yeshua es el Mesías y creer en el verdadero Mesías Yeshua HaMashiach, nosotros vivimos una vida, y en esa vida de entre comillas de fe, en esa vida religiosa en la cual nosotros nos involucramos, en esa vida que estuvo alejada de la verdad y de la luz verdadera, esto creó, llamémoslo así, fantasías, creó en nosotros ilusiones y sentimientos que no eran una realidad. Y consecuentemente esto traería y trajo también el hecho de que el Eterno, quien es bendito, quisiera que se hicieran rectificaciones, como fue en el caso de Rab Shaul. Rab Shaul, como vemos hasta este punto, fue un hombre que se convirtió de todo su corazón y que a partir de ahí invirtió todo lo que era, todo absolutamente lo que era y lo que tenía en recursos dados del cielo para poder llevar el mensaje de la redención, no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Y entonces, en ese proceso, como se le anunció cuando hizo su conversión allí en el Perec 9 de Geburot, hubo una situación muy interesante donde se le dice y se le revela que él tendría que sufrir por causa del nombre de Yeshua. Y lo estamos viendo, está ya ahora, después de todo lo que le ha acontecido a través de esparcir la fe en el único Dios verdadero a los gentiles y a los judíos, a enseñarles o decirles que Yeshua es el Mesías, y muchos de ellos lo persiguieron, lo maltrataron y no creyeron, pero muchos sí creyeron
y especialmente los gentiles. Entonces, ahora ese sufrimiento, y como da su testimonio allá en Corintios, Primera de Corintios, da su testimonio de cómo padeció, qué fue lo que le pasó, qué es lo que le sucedió a través de sus días de servicio al cielo y de servicio al pueblo. Esto es algo bien tremendo porque sufrió apedreamientos, lapidaciones, sufrió vejaciones, rechazo, y eso fue lo bajito, varizas que le dieron y cárceles y todo aquello, y ahora buscaban su muerte ya. Entonces, todas esas situaciones se cumplieron en su vida. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos que nosotros, cuando llegamos al conocimiento de Dios Altísimo, hay un masal, un destino que debemos cumplir. Rab Shaul lo tenía que cumplir con el contrapeso que daba las acciones que había hecho, como ya dio testimonio, que perseguía a los del camino, que perseguía a los que decían creer en Yeshua como el Mesías. Y entonces, consecuentemente, el camino en su servicio no fue tan fácil. El camino en su fe, ahora dada por el Eterno, no era tan fácil. Y tendría que hacer una rectificación. Ya que aprendemos y entendemos, como enseña la Torá, que efectivamente el Eterno quiere que nosotros hagamos rectificaciones en nuestra vida, que nos arrepentamos de lo que hemos hecho, pero no solamente arrepentirnos, sino hacer rectificaciones. En este caso fue grave lo que hizo, y consecuentemente el resultado fue que él tuvo que experimentar, sufrir en carne propia los estragos de creer en el Mesías de Israel, Yeshua, y consecuentemente todas estas cosas que le acontecieron, como ya mencionamos, serían parte del sufrimiento del cual se le habló y se le dijo que habría de padecer. Entonces, son situaciones muy interesantes. En la medida que la persona es dura, en la medida en que la persona no quiere creer, incluso maldice o se porta mal, maltrata a aquellos que les hablan del Mesías de Israel, Yeshua, para que puedan entender la diferencia entre el Mesías de Israel, Yeshua, y el Mesías promovido por la Roma, Jesús, que son dos cosas muy diferentes, dos conceptos teológicos, llamémosle así, muy diferentes y opuestos, y que no llevan la misma sustancia ni esencia de conocimiento, ni tampoco de la promesa dada por el Eterno desde Génesis 3:15. Entonces, esto es algo muy importante. No nos podemos dormir en nuestros laureles. Y Rab Shaul fue un hombre muy activo, proclamó, dijo, y nunca se paró, aún a pesar de que tuvo que hacer rectificación en su vida y en el servicio incluso de dar a conocer al Mesías de Israel, Yeshua. Esto fue algo tremendo, y parte de lo que le sucedió y le sucedía en ese momento era, la rectificación que se haría por el sufrimiento que experimentaría al proclamar que Yeshua era el Mesías. Ciertamente esto era muy fuerte, muy impactante en su vida. Sin embargo, él nunca se quejó, sino todo lo contrario, acalló eso en su alma y entendió que era parte del sufrimiento que le había tocado vivir por causa de la manera en que él había rechazado al Mesías y había perseguido al Mesías. Entonces, esto es algo muy importante. Por tanto, entendemos que ser parte del pueblo de Israel a través de Yeshua HaMashiach nos trae una responsabilidad muy grande, como fue el caso de Rab Shaul.
así también para todos los talmidín, como nos ordenó el maestro, hacer talmidín tantos como podáis. Y ese es el punto climático importante en nuestra vida. No nos podemos callar, no nos podemos callar y debemos de seguir enseñando a la gente, a los cercanos y a los lejanos, que Yeshua es el Mesías de Israel. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.